Pues primero a Carmina Rufrancos, editora de esta trilogía, y a su equipo, que nos entregaron unos libros que francamente estoy segura que van a ser parte de la bibliografía esencial para hacernos mexicanos, al equipo de la Brigada y a la Subpaloma en particular, que nos dejó robarle a su esposo tantas semanas, y al equipo comercial y de marketing de Planeta, que realmente sacaron la casta para recorrer junto con Paco en este reto de 6 meses. Estoy muy contenta de que estén aquí esta noche, y la Brigada preparó junto con nosotros un video especial en el que les queremos compartir la emoción que nos dio esto. Muchísimas gracias por estar aquí, estoy segura que van a disfrutar mucho la conversación con Paco y Benito, y antes pues les queremos compartir esto. Muchas gracias, espero que disfruten muchísimo esta noche. Patria, pues para mí significaba el reto de poner algo tan supuestamente arduo como la historia de México del siglo XIX en manos de millares de lectores en el país. Lo empecé a leer y me impresionó la manera en cómo Taibo puede exponer algo que es para muchos difícil de contar, pero él lo hace de una manera sencilla. Es como escuchar una historia, pero como nos la cuentan los abuelos. Es como ver la bandera ondear y suspirar y decir, carajo, soy mexicano. Hay que leer Patria de Paco Ignacio. Muchas gracias, Paco, por estas obras. Pero es sumamente interesante ver a una persona que verdaderamente es un patriota. Aprender historia también te acerca a los habitantes de un lugar y más que nada de mi lugar. Son los mejores hijos de México. Imagínenselo, porque la historia es reconstrucción. Muy buenas noches, es un inmenso privilegio poder estar esta tarde con mi hermano mayor, aunque él diga siempre lo contrario. Me lleva 11 años y podemos sacar los IFES para demostrarlo. Es un enorme privilegio por muchos motivos, pero las camisetas, yo pensé que nos íbamos a ver como luchadores y me siento como con la fajita de Ninel Conde. Es que sí está, la próxima vez una talla XXL. Escribí 6 sesudas páginas llenas de elogios y admiración, no solo por Patria 1, 2 y 3, sino también por mi hermano, que desde que soy un niño es el que ha puesto en mi mano este caudal de historias maravillosas que me han hecho ser quien soy. Gracias a él entré a la novela policíaca, gracias a él entré a la ciencia ficción y gracias a él entré también a la historia. Estaban a toda madre mis 6 páginas y me las mandé a mí mismo. ¿Por qué chingados se ríen? Porque saben lo que viene después. Claro, me las mandé a mí mismo para imprimirlas en el hotel y me las mandé a un correo que no existe.
Porque no te sabes tu correo. Te lo dije, güey, que no te sabes tu correo. Así que, si quieren, nos vemos mañana a las 12 del día. En lo que consigue un hacker que abra la cuenta de ese pinche correo que no existe. Pero bueno, tengo bastante claro dentro de mi cabeza todo lo que ahí estaba expuesto. Y partía de una muy sólida premisa que repito constantemente y que hoy vuelvo a decir. Yo convencido de que sin literatura no hay historia. Que gracias a la literatura, y lo sabía bien el propio Heródoto, que cuenta maravillosamente la batalla de las Termópilas y cuenta esos 2 millones de feroces persas que no eran tales, que eran muchos menos, pero que no importaba. Lo que importaba eran las negras intenciones que tenían al intentar destruir a la Grecia clásica. Sí, y justamente la literatura sirve como este asidero imprescindible para poder contar la historia de la manera más rica, de la manera más penetrante, sentir el zumbido de las bañalas de cañón en tus oídos o la ausencia de las balas de cañón cuando en el convento de Churubusco les mandaron calibres equivocados. A partir del instante en que empecé a leer Patria, fue una inmensa emoción. ¿Y por qué? Porque empezaba, gracias a Paco, a recuperar a todos esos héroes que por malos designios de los gobiernos que hemos tenido, iba a decir en suerte, pero obviamente no es en suerte, sino todo lo contrario, los han convertido solamente en nombres de plazas, de calles, de monumentos de bronce inamovibles y llenos de un fulgor abstracto e inacible, como muy bien decía José Emilio Pacheco. Y en cambio, Paco, con una rigurosidad, una meticulosidad que de verdad es asombrosa, porque también me leí todas las notas. Hay que decir que Patria no solo está contada esta historia que comienza en la Revolución de Ayutla y termina con la y no es spoiler, ¿eh? O sea, porque me van a decir, contaste el final, güey. Bueno, pues sí. Termina con la caída, con la República restaurada. Más que la caída del imperio, es la República restaurada. Este momento imprescindible, maravilloso y único en la historia de nuestro país, en donde esos que lucharon y que se partieron el alma, que para mi gusto, y ya podemos discutirlo si ustedes quieren o si Paco quiere, son para mi gusto los verdaderos padres de la patria, porque el concepto de patria estaba diluido antes, desde 1810, eran una serie de caseríos, y es gracias al juarismo y a los liberales que comienza a tener razón, lugares, momentos históricos. Esta meticulosidad de historiador, y de un historiador de verdad penetrante, absolutamente puntilloso con las fuentes y con lo que cuenta, sin embargo, no deja de lado el oficio de escritor, el oficio de fabulador. Los escritores están ahí para ser lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. No sé si alguien estuvo ayer en lo de Gabo. Tú estuviste, carnal, lo voy a repetir. Los escritores son unos mentirosos que intentan contar de la mejor manera la mentira. En este caso, lo que intenta Paco es todo lo contrario, contar de la mejor manera la verdad y encontrar todas las aristas que tiene la verdad, pero sin dejar esta pluma maravillosa que tiene entre las manos y que ha sabido ir modelando de esta manera tan impresionante. Hay orden en mi cabeza, a pesar de que parezca que haya caos. Y a donde quiero llegar es que va contando la historia de México que conozco, que he conocido hace muchos años y que sé cómo van terminando cada uno de los episodios, y sin embargo, conforme va avanzando, son capítulos cortos, capítulos muy certeros, capítulos donde se cuentan pequeños fragmentos de la historia que van haciendo el enorme mosaico, el rompecabezas de la gran historia, y donde va contando a estos maravillosos personajes, y uno se va no solo enamorando de ellos, sino cifrando esperanzas en la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente me encontré a mí mismo en la cama diciendo que no se muera Mariano Escobedo,
Que no se muera Mariano Escobedo. Que no se muera Mariano Escobedo, chingada. No merece que se muera Mariano Escobedo. Tampoco merece morir Zaragoza de tifus, por Dios. O sea, es francamente bien. Paco logra eso, con esa pluma encantada que muchos de ustedes conocen. Yo vengo hoy simple y sencillamente a decirle no solo lo mucho que lo quiero y que le debo de quien soy, por haberme guiado en el camino no solo de las lecturas, sino también de las lecturas ideológicas. Y que bueno, somos familia, pues. Mientras no haya prueba genética concluyente. Patria es una maravilla, es la posibilidad de la reconciliación con nuestra historia, con nuestra identidad, con todo aquello que realmente nos merecemos. Encontrar a este puñado de seres maravillosos. Pienso en Ramírez, en medio de la Escuela Nacional, diciendo un discurso incendiario que empezaba diciendo: Dios no existe. ¡Wow! En pleno siglo XIX, rodeado de conservadores, con unos huevos del tamaño del mundo. Como eran ya no voy a decir huevos, porque me van a regañar, los testículos enormes de todos estos seres, que realmente forjaron esta patria, esa patria de la que yo sí me siento absolutamente orgulloso. Y cuando me veo a mí mismo diciendo soy mexicano, presentándome con otro, y digo soy mexicano, estoy dando la mano de Juárez, de Mariano Escobedo, de González Ortega, de Leandro Valle, del Zarco, de todos ellos, de Guillermo Prieto, sin duda, el papá de todos nosotros. El papá de todos nosotros, los cronistas, los periodistas, aquellos que seguimos creyendo que contar es el oficio más bello del mundo. Insisto, vine hoy hasta aquí para decir que Patria es un verdadero ejemplo de historia contada como nunca se ha contado, de la mejor manera posible. Carnal, gracias. Si me dan sus mail, les mando las 6 páginas. Perdón. Contra lo que se puede esperar, o lo que a veces intentan que esperemos, las ferias del libro no son asépticas. Son de mexicanos al grito de guerra. Este país no se puede dar el lujo de ferias asépticas, de un chingo de alfombra roja por todos lados, de ciudadanos que tienen más guaruras que lectores, chinga, ¿no? No podemos. Y entonces, bueno, venimos a romper lanzas, venimos a la batalla. Me elegí a Benito como presentador de mi último libro porque es mi adorado carnal, junto con el carnal Carlos, al que no traemos en las presentaciones porque dice, no lo dijeron bien, y es el hipercrítico de la familia. Pero quisiera recordar que cuando tenía 5 años, en una alberca propiedad de alguien había guerras, y entonces los hermanos mayores éramos los caballos y los hermanos pequeños eran los jinetes, y el asunto era confrontar al otro jinete. Mientras el hermano pequeño lo jalaba para que se cayera, el hermano mayor resistía sobre sus hombros las tensiones de la ardua batalla. Nos estaban poniendo una madriza de órdago a Benito y a mí. Habíamos perdido ya de los 10 primeros encuentros 9. Y entonces él era pequeño y maligno hasta la madre. Era maligno hasta la madre de chiquito. Y entonces se asomó y me dijo, carnal, cuando se acerque el caballo del enemigo, muérdele la pinche oreja. Reflexión que me ha acompañado toda mi vida. Cuando se acerca el caballo del enemigo, muérdele la pinche oreja, ¿no? Patria es eso también. Es el intento de morderle la oreja al pinche caballo del enemigo, man. Cuando un país
No, voy a darle la vuelta a la formulación. Cuando alguien se te acerca y que dice, son tiempos oscuros, qué terrible, México desamparado, tú dices, no mames, colócate en la mitad del siglo XIX, enfréntate a una iglesia desde cuyos púlpitos los curas decían, y el que firme la Constitución del 57 será excomulgado. Confronta la presencia de una casta militar abominable, heredada del santanismo, que se convierten en gavilleros reaccionarios. Confronta un país sin un centavo, donde no hay dinero para poner las cartas, donde los liberales lo que querían era hacer universidades, carreteras, telégrafos, y nunca pudieron hacerlo. Sometidos a 14 años de confrontación, la confrontación más brutal que ustedes puedan imaginar. Cuando tienes un país en el cual logras derrotar a los conservadores en la guerra de reforma, una guerra cruel, terrible, logras aislarlo y empieza a parecer que hay un pequeño respiro, y Juárez gobernando. En esos momentos aparecen 500 barcos de guerra en Veracruz, ingleses, españoles y franceses, a cobrar una deuda internacional que se inventaron. Los franceses vienen a cobrar 3 millones de pesos y terminan gastando 300 millones en la intervención. Después de eso, la ofensiva francesa. Y tienes enfrente al mejor ejército del mundo. No es broma. Creí que formaba parte de la historia de bronce el magnificar al ejército francés. Ni madres. Era el ejército que había triunfado en Crimea, poniendo en ridículo a los ingleses. Era el ejército que había triunfado en la guerra de Italia. Era el ejército que había triunfado en Argelia. Excelentes mandos, bien armado, artillería de primera, fusiles que te hacían blanco a 600 metros, los Minié famosos. Y tú tenías enfrente un ejército de voluntarios, descalzos, armados con espingardas de la época de la independencia, que con suerte hacían blanco a 50 metros, a 60, a 70. Por lo tanto, los primeros 400 metros de un combate había que dejarlos que ellos dispararan y tú aguantar. ¿Sí? Cuando por fin logras derrotar a los franceses en Puebla el 5 de mayo, otro respiro, y al año siguiente otra vez, y la increíble batalla de Segunda de Puebla. Y luego, hacha, se quedan con todo el país. No hay ciudad importante en México que no haya dominado el imperio francés de Napoleón. Quedaba ahí un cacho de Chihuahua. Y guerra de guerrillas por todo el lado. Porque si algo tuvo la generación de los liberales rojos, es decir, no vamos a entregar el país. Primero nos morimos todos en él. Y aguantaron. Y los franceses se desgastan. Pero nos dejan heredado el imperio de Maximiliano. Un rey bobalicón que presumía de liberal, pero que se levantaba sobre el clero y las bayonetas de los franceses, y que su máximo trabajo como escritor fue redactar las reglas de la corte en Chapultepec. Cuando los mayordomos debían hacer reverencia y cuando no. No mames. Y todavía hay por ahí libros publicados reivindicando el liberalismo de Maximiliano. Pinches imperialistas de mierda, man. ¿Sí? Basta ya. Y el país resistió. Y ahí hay magia. Y de repente uno, viviendo el mundo en el que vive, está sometido al bombardeo ideológico de 1001 materiales. Entre ellos, no menos importantes, el maravilloso bombardeo positivo y negativo del Hollywood conservador o del Hollywood progresista. Y entonces, ¿qué es épica para el adolescente mexicano? ¿Qué tienes en tu mochila? ¿Hello Kitty? No, chingada, Mariano Escobedo, hombre. Ya llegó la hora de que cambiemos las mochilas. Y entonces, las Termópilas, ¿no? Y tú dices, no, toma tus Termópilas, la batalla de Puebla, la segunda batalla de Puebla. Los franceses con 35,000 hombres, artillería bajada de los barcos que destruía boquetes de este tamaño en las defensas de Puebla. Y en un determinado momento, 60 días combatiendo casa a casa, ¿sí? El ejército de González Ortega, la maravillosa División de Oriente. Y entonces momentos donde se derrumba la penitenciaría entera, se cae en pedazos, sometida al bombardeo, y lanzan los primeros ataques de los suavos. La infantería más importante y mejor dirigida y más combativa de toda Europa. Y González Ortega, en la desesperación, voltea y ve al general Mariano Escobedo y le dice, tapen el hoyo. Y Escobedo dice, ¿con qué?
Y Ortega le dice, con los cuerpos. Y Escobedo se voltea, le habla a los 150 voluntarios del batallón de San Luis Potosí. Si hay aquí potosinos, pónganse orgullosos, chinga. Y les dice, vámonos a morir, pero que mueran muchos de ellos primero. Voluntarios, y los 180 dan el paso adelante. Eso es épica, chinga. Eso es épica mexicana. Ahí es donde vibramos. Y a lo largo de toda esta historia, el mejor periodista de México, Zarco, subido en una farola, diciendo, no pasarán los herederos del santanismo. Un tipo que tiene más años de cárcel que años de vida en libertad como periodista, porque el ejercer el oficio de periodista le ha significado multitud de prisiones, por decir la verdad. Y un personaje glorioso como Mariano Escobedo, ¿no? Con una juventud verdaderamente agitada, que tiene 3 hijas y nunca hemos logrado saber el nombre de sus madres, ¿sí? Pero que las adora a sus hijas y las educa y crecen con él y son más liberales todavía que su padre. Y Mariano, que en su, Melchor, que en su juventud tiene dinero, heredada de una hacienda, porque él es hijo ilegítimo, y entonces va a dar a Francia, y en Francia un cura lo hace recorrer catedrales, y de repente le dicen, Melchor, mire, aquí tenemos una reliquia muy sagrada, es una ampolleta de leche de la Virgen María. Y Melchor, que era liberal, dice, tengo una curiosidad, ¿quién se la sacó? Con lo cual, el cura manda una carta que pude leer diciendo, cuando llegue a México el Tribunal de la Inquisición tiene que tomar en cuenta este tipo de salvajadas que dice Campo. El más brillante de los constituyentes que ha tenido este país, asesinado de una manera rastrera por los conservadores de Leonardo Márquez. Sí. Cuando te encuentras con González Ortega, Tinterillo, ¿cómo llega a ser el general más importante en el 61? Perdón, en el 61 ya. Y luego, en el 63, pues si sus habilidades militares son que escribía muy buenos poemas satíricos contra los curas de su pueblo y que fue muy buen gobernador, honesto a carta cabal. Y entonces, González Ortega que se crece y se crece, o Prieto. Prieto es la gloria. Prieto es un personaje que donde quiera que lo toques, escupe luz, ¿no? Un cronista notable, que lo mismo es capaz de contarle a los mexicanos cómo es un elevador, una caja cuadrada forrada de raso. Es fascinante que describir con precisión cómo son los pajareros en la Ciudad de México. Es el hombre que nos transmitió un mensaje sagrado, que es por qué en México cuando andas en problemas dices aguas. Bueno, Prieto cuenta que el origen de esto es que en la Ciudad de México, qué bueno que no estamos en el Chilangolandia y podemos decir estas cosas, en las mañanas tiraban los meados por la ventana y el grito de resistencia, aguas, ¿no? Bueno, Prieto que se sabía que había comido porque se le veían las migas en el traje raído que usaba, ¿sí? Prieto que fue 2 veces ministro de Hacienda y que murió pobre. Caray, y de repente estás escribiendo Patria y te detienes y dices, 2 veces ministro de Hacienda y murió pobre. Miremosles a los ojos a los canallas que han sido ministros de Hacienda en este país en los últimos 50 años, uno solo que haya muerto pobre. Honrados hasta la miseria y la pobreza, el liberalismo, ni un solo caso de corrupción en sus filas, ¿sí? Y vas escribiendo, contando, y el choque que te produce, el fulgor que viene del pasado, revienta en el presente. Y escribes, Juárez cruzó caminando el Zócalo de la Ciudad de México sin escoltas. Y tú dices, perdón, el presidente de la República caminando y sin escoltas. Y te viene enfrente la imagen de cualquiera, ni siquiera quiero hoy hablar mal de Peña Nieto, ya aburre, ¿no? Cualquier presidente municipal charrapastroso, gobernador, es incapaz de pasar en medio de la gente. Sí, sin escolta, 37 lamebotas, 25 lambehuevos, 18 guaruras, 2 helicópteros por arriba. ¿Le tienen miedo a su pueblo? ¿Al que supuestamente los eligió? Sí. Y bueno, es esto. El pasado despide un notable fulgor. Y de repente van y te dicen, bueno, es que los mexicanos somos agachones. Y tú dices, me lleno de furia. Aquí hay 14 años de historia que demuestran que se combatió noche a noche, día a día, tarde a tarde, continuamente. No se cedió ni un milímetro, ¿sí? Y no, es que la corrupción es cultural. Y tú dices, ¿de dónde?
será la tuya, ¿no? Porque el neoliberalismo priista, panista y perredista tiene ya una compuesta genética. Les analizas las moléculas y molécula 21, uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Molécula 32, no negocio con mi madre porque no cotiza en el mercado. Y molécula 37, fraude. ¿Sí? Y tú dices, ni lo queremos, ni nos gusta, ni nos lo merecemos. Y no solo eso, con el calor y el fulgor del 19, tomaditos de la mano, junto con otras muchas cosas más, vamos a librarnos de ellos. Y alguien dijo, ¿por eso escribiste Patria? Y dije, sí. ¿Y hiciste que Patria saliera a fines del 17 para entrar en la campaña del 18? Y dije, sí, lo cual no es cierto, chinga, llevo 25 años preparando el libro. No tengo, la bola de cristal no me funciona con tanta precisión, pero sí, porque volver al pasado significa encontrar mecanismos de identidad. Y lo que han hecho con la historia de México es verdaderamente gangsteril. Nos la han borrado, nos han dejado las muestras superficiales y exteriores del pasado, ¿no? Entonces, todos estos personajes que recolecté minuciosamente en el libro para darles cuerpo, rostro, cara, intenciones, pasado, imagen, se habían vuelto nombres de calles, nombres de plazas, nombres de estaciones del metro, nombres de aeropuertos, estatuas pinches. No se vale. Estoy dando una conferencia en Cuautitlán Izcalli, empieza a llover, estoy hablando de Zaragoza y alguien me hace... Y yo dije, ching, una nueva manera de aplaudir, qué buen rollo, de estar de acuerdo. Y al rato hay como 10 en el público. Y de repente me volteo, tengo atrás una estatua de Zaragoza. Yo vengo contando que Zaragoza es un general del ejército del pueblo. Voz atiplada, miope hasta la madre, no tiene patria porque nació en Texas y de repente nos quitaron Texas, ¿sí? Y entonces coahuileño de a medias, ¿no? Y militar salido de las filas de las milicias regionales, lo eligen y lo nombran los propios soldados, cuartelmaestre en el triunfo de Calpulalpa, y renunció toda su vida a los uniformes de lujo. Para él tener una guerrera bordada en oro era un insulto, era santanismo, y usaba un uniforme sin ningún tipo de adornos, una gorrita de quepí, un capote de paño gris. ¿Y la estatua que tenía yo atrás? No, la estatua, había un Zaragoza con camiseta, bordado, los signos de general. Y tú dices, ven Ignacio, vuelve, retorna, chinga. No se vale, ¿en qué te han convertido? Y así por todos lados, ¿sí? Guillermo Prieto era el nombre de una calle donde había una pulquería muy famosa. Mariano es Melchor Ocampo, el autor de la epístola con la que tuve la desgracia de casarme la primera vez que me casé, y entonces me quedé sin demasiados amores por la segunda no hubo epístola, Paloma, no te hagas guaje. Y la segunda acerté, como todo el mundo sabe, y Paloma es la prueba viviente y yo más todavía. Entonces nos los habían secuestrado, nos robaron historia y por lo tanto nos robaron la posibilidad de proyectarla. Cuento frecuentemente cómo el alemanismo decidió que se había acabado la época de los presidentes, empezaba la época de los licenciados. Entonces lanza la consigna de la licenciadocracia, los cachorros de la revolución, y llena las oficinas de los ministros de retratos de Juárez, que rescata de los que estaban en las bodegas de la época del cardenismo, ¿no? Y entonces Juárez está en la espalda. Y le digo a una amiga mía que es conservadora de Lina, le digo, oye, ¿no has notado que de las viejas fotos a las nuevas, Juárez se enverdeció? Y me dice, o sea, el bonito color oliváceo zapoteca se volvió verdoso Hulk. Y me dice, Paco, no empieces con literatura. Eso se llama degradación de los pigmentos. Le dije, pues sonará toda madre, pero yo tengo mi teoría. Y me dice, Paco, contrólate. Y digo, no, mi teoría es muy sencilla. Juárez estaba atrás de tipos que firmaron el asesinato de los muchachos de Ayotzinapa. Juárez estaba atrás de los que firmaron las leyes contra las leyes de la supuesta reforma energética, entregando el petróleo de nuevo a los gringos. Juárez estaba atrás cuando se firmó la ley de playas.
Juárez los estaba viendo y Juárez enverdeció. Y aseguro que en los próximos meses Juárez va a recobrar su color primitivo. Cuando discutes con un sector de la historia académica, les planteas una pregunta clave, que es: ¿la historia es investigación, rigor, contraste de fuentes? Sí. ¿Y además? Y al llegar al además nadie te responde. Y les dices: no, espérame, además, la historia es arte narrativo, como lo es el periodismo, ¿sí? Porque si no encuentras maneras de contarla, la reduces a un conglomerado de nombres y fechas sin contenido. Y la historia, en términos de investigación, no es solo revisar los periódicos, porque si está escrito es verdad, mentira. Se miente con tanta alegría en la oralidad como en el documento escrito, sino que hay que ir a tocar la piedra para ver que las lomas de Calpulalpan son lomitas. Y la batalla de Calpulalpan no puede ser bajaron de las lomas, porque no hay, las pinches lomas no existen, ni entonces ni ahora. O nadie te dice tardabas en cruzar Querétaro 6 horas, no, tardabas en cruzar Querétaro bajo el cerco 45 minutos, porque eso era Querétaro en aquella época, y me la pateé subiendo y bajando. O sea, hay que tocar la piedra, hay que decir cómo chingados llegaron los cañones que los artilleros jarochos desarmaron en Ulúa, pieza a pieza, cañones del tamaño de esta mesa, bronces españoles, y se los llevaron por las cumbres de Acultzingo hasta Puebla. ¿Saben, compañeros, lo que es transportar un cañón de 450 kilos por las cumbres de Acultzingo, donde no había carretera en aquella época? Bueno, pues los artilleros jarochos no solo las transportaron, llegaron a Puebla, los montaron en Loreto y Guadalupe y los dispararon. Y cuando se estaba desmoronando el frente en Loreto, los artilleros jarochos aprendieron un nuevo arte en la ciencia de la guerra, que es a tirar balazos a mano. Y yo digo, no, qué ole, esto es historia de bronce. Y me pongo a rastrear y encuentro el nombre del artillero jarocho que lo hizo. El nuevo método de bombardear, porque no puedes disparar cañón cuesta abajo, ¿sí? Y porque los artilleros, y ahí vas descubriendo y descubriendo, no tenían fusiles, porque los fusiles de los artilleros se los dieron a los soldados del 2º batallón de Morelos, de Michoacán, de Morelia, que no tenían fusiles para completar. Y ves a Zaragoza en las vísperas del primero, lo ves, coño, lo ves en las vísperas del 5 de mayo, en la noche conferencia con sus generales y les dice, pues nos vamos a morir. O sea, no hay manera de derrotar al ejército francés. Ya les había dado un quemón en Acultzingo, no veía cómo. Dice, pero es que si no damos esta batalla, este país se desmorona, moralmente se desmorona. Y entonces ahí forma la fila en la noche del 4 al 5, 6 kilómetros, que baja de Loreto y Guadalupe y hace un arco frente a la entrada de Amozoc, la carretera por la que vienen los franceses. Y recorre antes de que amanezca, minutos antes de que amanezca, recorre la fila. Va en un caballo gris y me consta, hay 2 testimonios de que era gris el caballo, o sea que el que le quiera poner caballo blanco se la va a pelar, era gris, ¿sí? Y viene bajando, tiene una voz atiplada, lo sabemos. Y entonces ya el discurso más loco del mundo. Le dice, ciudadanos, y el uso de la palabra ciudadanos es sabrosa, ciudadanos somos nosotros, ¿sí? Ciudadanos del ejército de Oriente, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. ¿Estás loco, Ignacio? ¿Cómo le vas a decir a un ejército, 1/3 de los cuales son novatos, nunca han combatido, que enfrente tienes al mejor ejército del mundo? Pero Ignacio termina, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Imagínenselo, no, agárrense, aguanten un instante, porque todavía la emoción crece. Imagínenselo, voz atiplada, ¿sí? Recorriendo, repite el discurso 50 veces, ¿sí? La primera fila lo oye, la segunda fila no lo oye, la tercera, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que nosotros somos los mejores hijos de México. Y se va creando un eco,
un eco que cubre 6 kilómetros, donde se dice, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Y al día siguiente, el pinche milagro, triunfan en Puebla. ¿Sí? Fracasan las 3 cargas de los suavos. En la tercera carga, un general pequeñito, pero muy guapo, que era conservador, pero que cuando se produce la intervención decide pasarse al ejército republicano, se sube a la trinchera, saca el sable y dice, y ahora en el nombre de Dios, primero nosotros. Otro discurso genial. ¿Qué chingados significa eso de primero nosotros? ¿Y qué tiene detrás? Pues segundo batallón de los serranos de Puebla, compañeros, que no hablan Castilla, y entonces nomás lo ven trepado, saca la espalda. Obviamente ahí como escritor estás visualizando lo obvio, y lo ven bajar la cuesta y se van atrás del machete en mano porque no tienen fusiles, el segundo batallón de los serranos de Puebla, y destrozan la carga de los suavos. Y tú dices, ay güey, épica, sí, pero abundante. Y en Guadalajara, durante la Guerra de Reforma, Leandro Valle le dice a un capitán de origen andaluz, famoso por valiente, dicen que usted es más valiente que yo. Y el otro le dice, no dicen, saben, nomás que lo debe haber dicho con acento andaluz, no dicen, saben. Y él te dice, pues se equivocan, le dirá Leandro Valle. Y está recogido el diálogo en una conversación de Melchor Ocampo meses después. Y le dice, mire, eso es la catedral. Están a 200 metros de la catedral. O sea, el que llegue primero y ponga la bandera roja, porque los liberales puros, llamados los rojos, traían bandera roja, ese gana. Y estos 2 pinches locos con 4 pistolas, 2 al cinto, pistolas de un solo tiro, compañeros, todavía el Colt no ha llegado. El Colt va a llegar en los últimos años de la intervención contra los franceses, el Colt de 6 tiros. Se lanzan saltando azoteas, les queman el uniforme, los llenan de heridas, llegan zarrapas y toman el techo de la catedral. Luego el problema es tomar lo que hay abajo, pero llegan. Y entonces Valle le dice a este capitán andaluz, ¿y la bandera? Y yo creo que la he dejado atrás. Pues quítese la camisa, y se quita la camisa roja. Y aquí en Guadalajara ondeó sobre la catedral de Guadalajara la camisa roja de un andaluz liberal, ¿sí? En una de las batallas más terribles que conoció la Guerra de Reforma, porque el conservadurismo, alimentado por los bienes de un clero reaccionario y de dar lástima, logró construir como el de ahorita, como algunos de los de ahorita. Salvemos a mi amigo Alejandro Solalinde y compañía, por favor. Y el clero, y uno cuenta estas historias, las va enlazando en la gran historia general y las pequeñas historias. Y el clero, Monseñor Labastida, arzobispo de Puebla, reaccionario hasta la madre. Tú dices, ay güey. Toman los franceses Puebla después de la segunda batalla de Puebla. ¿Pero qué puedes esperar de alguien que se llama Pelagio? Pelagio. Hazme el recabrón, favor. ¿Por qué se llamaba Pelagio? Porque era un pinche Pelagio el güey. Pelagio, Labastida y Dávalos. Horrible. Toman los franceses y hace una homilía diciendo que todas las campanas de Puebla suenen a júbilo cuando entre el ejército francés. Cabrón traidor. Y no lo fusilamos, se le fue a Juárez, chinga. Y entonces, ¿qué ocurre? Juárez está en Palacio Nacional, recibe a Prieto le dije, baje, él dice hay que huir, pero nos cierran la salida al norte, baje, y hay 20 pelados con unas reatotas. Y ustedes, muchachos, díganle, ¡guau! Aquí tiene, señor presidente. ¿Y ustedes quiénes son? Somos los campaneros de Puebla. Y no van a poder topar las pinches campanas a júbilo porque les cortamos las pinches cuerdas. Bien, ¿quiénes somos los que aquí estamos? Los que hoy, y los que no están, pero estaremos, y los que nos reúne este amor por la necesidad de hacer de esto un país de verdad,
y salirnos de la triple mentirita del fraude y el negocio sucio y la guerra que nos imponen contra el narco y la corrupción y el basureo y el autoritarismo. ¿Quiénes somos? Y yo tengo respuestas. Somos, compañeros, aquí presentes hoy accidentalmente en una sala, en mitad de una feria del libro, somos los herederos de los mejores hijos de México. Bien. Ya nos habían pasado el papelito de quedan 5 minutos, así que lo hizo perfecto. Gracias a todos por estar aquí a nombre de Editorial Planeta. Aquí están, Patria, 1, 2, 3. Como comencé diciendo que estaba yo convencido de que... ¿Sí dije 1, 2, 3 bien? Oh, chingada. 3, 2, 1. Aquí están los 3 tomos de Patria. Y como decía yo al principio que sin literatura no hay historia, ustedes habrán descubierto después de esta conversión que sin pasión tampoco hay historia, que lo que nos queda es solamente una pequeña flama. En cambio, esto, lo que hace Paco Ignacio de una manera magistral es poner luz entre 2 trozos de oscuridad. Muchas gracias a todos, gracias, carnal. Miriam, Paco va a firmar. Danos línea, ¿qué hacemos? Firmar, va a firmar aquí. La firma va a ser aquí en el salón. El tuyo es el primero, canal, Vamos porque a lo ir usamos. por el orden en el que están sentados, empezando de aquel lado. ¡Viva México! ¡Viva! Ven.